Bienvenidos a nuestro seminario Pensamiento Crítico del Cristiano. Y yo quisiera clarificar un poco eh, la intencionalidad de este seminario que hoy comienza. Serán todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, hora Colombia. Y por otro lado, eh, cada sábado puede entrar la persona que desee. Está abierto a que podamos invitar a otros que puedan beneficiarse del tema que me apasiona y es cómo está diseñada la vida. La palabra crítico podemos confundirla como con una crítica despectiva o descalificadora o aún hasta con chisme, pero el pensamiento crítico es un pensamiento coherente con aquello que digo creer. Voy a dar algunos ejemplos. Si uno va de viaje y va en su carro, va y hace revisar el carro, es lo mínimo, cómo está de aceite, cómo están sus llantas o gomas, como se diga en tu país, el balanceo, la alineación, el combustible, la ruta, el clima. Eso es un pensamiento crítico para ese viaje. El otro ejemplo que me parece especial es que hay un concepto bíblico muy profundo que está en Filipenses 4:13 y muy conocido, y es cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo es real en nuestra vida, pero ese todo lo puedo aparece cuando yo comprendo la preposición en de este pensamiento. Todo lo puedo en Cristo. Y creo que una forma también de poderlo comprender es como si estamos cerca a una piscina y tratamos de nadar allí en el pasto o en la tierra y pues claro, frustrados. Pero si me introduzco en la piscina, entonces en la piscina o en la pileta puedo nadar. Lo mismo es en Cristo, cuando nuestro espíritu, que vamos a irlo clarificando a través del tiempo, se puede mantener activo en la unidad con el Espíritu de Dios. Entonces, con toda esta introducción, vamos a entrar en nuestro material de hoy. Pueden hacer preguntas en el chat y estaremos interactuando de una manera muy especial. Entonces, hoy vamos a hacer una primera masterclass, la segunda será el otro sábado y ya en 15 días estaremos entrando de lleno en toda esta temática. Sí les vamos a pedir más adelante que se inscriban a través de un formulario, pero otra vez les comento que está abierto para todos y no tiene inversión. Hay un concepto y la idea de este ejercicio es poder irnos mirando en los conceptos, que los conceptos me lleven a ese relacionamiento de mi calidad de vida. La ley de la verdadera libertad, que le explica muy bien el libro de Santiago, está basado en conocer la verdad. Conoceréis la verdad, o sea, no la conocemos y la verdad nos hará libres. Y algo que me gusta mucho enfatizar es que cuando uno comparte estos principios con alguien, no está convenciendo a otra persona. No tenemos la capacidad de convencer a otro. Y esto es bueno irlo quitando de nuestra intencionalidad, porque el que convence es el Espíritu de Dios a través de la verdad. Entonces, para mí es muy difícil empezar cualquier tema
sin hablar del original, del diseño original. Y cada vez nos cuenta más y más de que hace parte de un respeto profundo por el Creador. Entonces dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Ahora, imagínense cuántos millones de años se han necesitado para que el hombre pueda acercarse al vecino, que es la luna, ¿sí? ¿Cuántos millones de años para colocar un aparatico en Marte frente a la inmensidad del universo? Entonces, desde allí uno ya se empieza a maravillar y es lo que dice aquí, ¿cierto? Por medio de todo lo que Dios hizo, no sé si tienes claro que hay un gran diseñador y que no solo hizo todo lo que vemos, sino que nos hizo a nosotros y que hizo este día que estamos empezando a vivir. Dice, ellos pueden ver a simple vista, sin tanto microscopio, ni ciencia, ni nada, a simple vista, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza no humana, o sea, su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa, en otra versión dice ninguna disculpa para no conocer a Dios. Este pasaje transformó mi vida, porque yo entiendo que Dios me está invitando a relacionarme con Él y a irlo conociendo a través de lo creado. No es la relación con lo creado, es la enseñanza que da. De manera que es un buen punto de partida. Vamos a iniciar un pequeño video. Déjame, yo reviso el sonido. Perfecto. Donde podemos darnos cuenta que hemos vivido en medio de muchísimas cosas, pero no le hemos puesto cuidado a la originalidad. Entonces, miremos este corto video aquí. Estas aves tienen los nidos más seguros del reino animal. Número 1. La golondrina. Esta pequeña ave no construye el típico nido de ramas y hojas. La golondrina lleva todo al siguiente nivel. Lo hace con barro mezclado con su saliva. Esto le permite colocarlo en lugares difíciles de alcanzar para los depredadores. Número 2. El tejedor africano. Este pájaro construye uno de los nidos más impresionantes del mundo. Con su pico y sus patas, teje fibras vegetales hasta formar una bolsa colgante perfecta. Algunas especies viven en colonias con nidos enormes, como verdaderos condominios de aves. Número 3. El hornero. El hornero mezcla barro con pasto seco para construir su nido. Al secarse con el sol, se endurece como una piedra. Este nido protege a sus crías de la lluvia, el viento y los cambios de temperatura. Fresco durante el día y cálido en la noche. ¿De dónde salió esa habilidad de cada ave? Pero allí no para el diseño original. El diseño también va en entender que, por ejemplo, si tomamos 15 nidos de horneros, nunca habrá un nido igual a otro. Tiene la misma técnica de la especie. Entonces, todo lo que existe en el universo es original. Cuando observamos esta imagen del centro, esta imagen de la telaraña, se sabe que la arañita tiene primero un carreto de seda infinito que nunca se le acaba y segundo que tiene una, un instinto creativo y calcula la temperatura, el sentido del viento, las vías rápidas de salir a atrapar la presa o de esconderse. Y si alguien le daña su obra de arte, inmediatamente empieza a construir un nuevo diseño. Y esta originalidad nos lleva a entender lo que son los códigos genéticos. Quizá muchos de ustedes me han escuchado muchas veces hablar de esto, de los famosos 3.000 millones de códigos que tenemos en cada célula de nuestro cuerpo.
Y esos 3.000 millones de códigos, y en esto quiero hacer un énfasis enorme, gigante, esos 3.000 millones de códigos genéticos que hay en cada célula de tu cuerpo traen toda la programación que necesitas para vivir. Pero esa programación debe ser activada por una sabiduría que no es humana. Es una sabiduría del diseñador, del creador. De manera que tal como piensa el hombre en su corazón, así el tal es, nos dice Salomón desde la antigüedad. Y vuelvo a insistirles en que vamos mirándonos como en un espejo con estos conceptos. Yo soy coherente en el sentido de decir quién soy y esto va perfectamente encajado con mis sistemas del pensamiento, con la forma en que hablo, con la forma en que siento, con la forma en que interpreto la vida. No somos espectadores de la obra espectacular del diseño del macro y microcosmos. Somos el centro de su creación. De todos los objetos conocidos por la ciencia, galaxias, estrellas, agujeros negros, ninguno se compara con la complejidad del cerebro humano, un órgano con más de 86 mil millones de neuronas, conectadas entre sí por billones de sinapsis, cada una intercambiando impulsos eléctricos que viajan a 400 kilómetros por hora. En lo profundo del cráneo, la materia se organiza en niveles. El tronco encefálico mantiene la vida. El sistema límbico da forma al miedo, al deseo, al amor, y la corteza cerebral convierte impulsos en lenguaje, memoria y pensamiento. Allí, entre descargas eléctricas y sustancias químicas, se crea lo más misterioso de todo, la conciencia, la capacidad de sentir, de imaginar, de preguntarse por el sentido de su propia existencia. Ni la neurociencia ni la física han logrado explicar cómo un conjunto de átomos, impulsos eléctricos y sustancias químicas puede generar algo tan intangible como la conciencia, la experiencia de existir, de sentir, de amar, de sufrir. Ese es el misterio mayor. Cómo lo físico se convierte en pensamiento y cómo el universo se vuelve consciente de sí mismo a través de nosotros. El cerebro es una paradoja cósmica, la materia intentando comprender la materia, un fragmento del universo que se observa, se analiza y se pregunta quién es. Ni las estrellas, ni los agujeros negros, ni los millones de galaxias pueden hacerlo. Solo una cosa en todo el cosmos tiene ese poder: el cerebro humano. De las cosas que me han asombrado a mí es precisamente no solo el diseño del cerebro, sino cómo puede uno acompañar a las personas para que tengan salud mental. No estoy hablando solamente de los enfermos, sino de los común y corriente. Todos los días estamos expuestos a unas variaciones de emociones positivas o negativas y nos vamos haciendo conscientes poco a poco de que la vida es un entrenamiento de desafíos de muy alto nivel. Entonces, los 3.000 millones de códigos genéticos de los que tanto hablo son esa creación perfecta de Dios, pero no funcionan si no reciben la sabiduría que está destinada para cada uno de nosotros y que es diferente para cada uno. Hay una sabiduría de Dios que es genérica. Cuando el Señor habla de perdonar, hay unos mecanismos especiales para perdonar o para meditar, pero hay una sabiduría que es específica
para el destino y propósito de cada uno de nosotros. Como decía algún escritor, no te mueras sin tocar tu música. O sea, cada uno de nosotros fue diseñado y nos fue entregado un diseño especial para tener sentido de vida, para tener propósito de vida, el cual no solo termina honrando a Dios, realizándonos como seres humanos, sino generando un servicio de bien y de amor en los demás. Ese es el sentido de la vida. De manera que si nos quedamos contemplando un poco este profundo y eterno concepto de tal como piensas, así eres, si evalúo mi forma de pensar y de hablar, me estoy dando cuenta quién soy. Pero ese que soy, entre comillas, fue el que Dios diseñó. Y aún hay algo todavía más confrontador. Hay una palabra que me encanta que es ser vulnerable, o sea, es decirme la verdad, no sacar disculpas, no estar creando justificaciones, sino dejando que la verdad me hable. No es una verdad humana, es la perfecta verdad del Creador. La concepción que tenemos de Dios. Y como veíamos ahora en Romanos 1:20, que podemos conocer a Dios, ese es el Dios en el que creemos. El Dios que tú eh, crees, con el que hablas, con el que oras, con el que buscas, ¿es el Dios de la Biblia o es un Dios que creó tu cerebro? Es muy fácil, por ejemplo, humanizar a Dios. Cuando uno la ha embarrado, cuando uno ha pecado, entendiendo pecado como fracaso, entonces uno cree que Dios anda a kilómetros de uno con rabia y con molestia, entonces vamos humanizando a Dios cuando la verdad muestra otra cosa. Nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Damos por hecho que existe Dios. Como alguna vez le preguntaron a Mahatma Gandhi que por qué no venía el cristianismo, dijo, ¿a cuál? Si cada comunidad tiene una interpretación distinta. Por eso es tan especial el legado de Jesús que dice, entra a tu pieza y cierra la puerta y a solas y guarda silencio y conoce que yo soy Dios. ¿Qué tanto lo conocemos? Y en la medida en que lo conocemos a través de lo creado, a través de su palabra, a través de la ley del nuevo nacimiento, que la explicaremos, la ley de la extracción, nuestra vida se va depurando. Y como lo comentaba al comienzo, no tenemos la capacidad de convencer a otros y mucho menos de transformarlos. Sí podemos exponer a las personas a la verdad y la verdad les hará libres. Y la verdad no es un concepto filosófico, ni la verdad es un texto que está en un libro llamado Biblia. La verdad es una persona y esa persona es Jesús. Él dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Nunca será suficiente volver a conceptos que creemos que ya sabemos. De manera que, eh, qué especial que con este inicio de este seminario del pensamiento crítico del cristiano podamos dejar que Dios nos lleve a otro nivel en nuestra calidad de vida. Por eso les motivo mucho a que difundan estos materiales y a que otros puedan llegar y unirse, porque hace parte de esa dinámica para la cual De estamos. todos los objetos conocidos. Entonces, ¿quién eres? Para descubrir realmente quiénes somos, necesitamos una experiencia y una exploración que produce una transformación responsable. Estamos inundados de seminarios motivacionales, muchos de ellos enfocados en la nueva era, donde hay que darle gracias al universo y a la energía y abrazar un árbol y integrarme con. No, la
la experiencia responsable, genuina y coherente del pensamiento crítico es que yo voy analizando cada día, voy mirando cada día con la sabiduría que me es otorgada y es gratuita, pero debo cumplir con una serie de condiciones para llegar a ello. Ahora, uno de los mayores venenos que hay en el ser humano se llama sincretismo, o sea, la mezcla de la verdad pura de Dios que nos la ha dado como comunidad, pero también nos ha dado una sabiduría específica. Cuando Él promete, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. El te haré entender es sabiduría. El te mostraré es sabiduría. El estaré pendiente para ayudarte y ser el oportuno socorro es sabiduría. Entonces nos vamos dando cuenta que para el camino de cada uno hay una sabiduría específica y es lo más fácil de demostrar. Miremos cada uno de los referentes que pueda haber en lo que es el caminar cristiano y jamás encontramos una experiencia repetida. Siempre cada experiencia fue única, original y demuestra en el resultado final la evidencia de esa sabiduría que Él nos va entregando a través de la palabra y de su verdad y no de la interpretación humana. Entonces, esa iluminación de nuestro cerebro por la palabra de Dios, no por filosofías ni otra serie de culturas, religiones, sino por la relación personal con Él. El doctor Francis Collins fue el que descubrió el genoma humano, lo desarrolló, y aparte de esto hay otro científico que luego también lo podré mostrar que vienen de un ateísmo científico, pero encontraron una tremenda evidencia de una inteligencia supremamente compleja. Y fue el lenguaje genético de, del ADN. Y escribió un libro que se llama ¿Cómo habla Dios? Eh, y a través de esa experiencia vino una gran conversión. Y así han venido muchísimos científicos que han querido comprobar las cosas por la ciencia, pero no han podido. Entonces, ¿dónde está la evidencia? En lo que mirábamos de Romanos 1:20. Cuando él descubrió que habían 3.000 millones de códigos genéticos en la molécula de ADN, absorto, sorprendido, dice, si hay un escrito es porque hay un escritor. El otro científico deja una proclama después de muchos años de ser un científico reconocido, donde él dice, debo confesar que lo que he enseñado por años sobre la evolución no es correcto. Hay un creador. De manera que es interesante ver todo esto. Y bueno, uno de los grandes escritores del pensamiento crítico cristiano es C.S. Lewis. Y precisamente la lectura de sus textos fueron los que empezaron a ayudar a transformar la vida de este hombre. Y él le llama el lenguaje de Dios. Collins describe el ADN como el código con el que Dios creó la vida. Y esto lo llevó a fundar biólogos para promover la armonía entre la ciencia evolutiva y la fe cristiana. Entonces, lo que él llama ciencia evolutiva realmente es diseño original adaptativo. No existe la evolución como origen de la vida. Existe la creación
que ese diseño original tiene características para irse adaptando o evolucionando. Entonces, entrando ya en materia, vemos que el pensamiento crítico del cristiano no es un escepticismo destructivo, sino la capacidad dada por Dios, capacidad dada por Dios, por nadie más, para discernir la verdad de la mentira, basándonos en una perspectiva divina. De manera que eh, con toda esta introducción vamos a ir empezando a meternos en el tema. El primero es el fundamento, la verdad absoluta de Dios. Como vamos a profundizar más adelante, pues los seres humanos tenemos un área psicológica o almática que contiene los pensamientos, emociones y decisiones o voluntad. Y así caminamos, así hablamos. Yo pienso, yo siento, yo creo, me gusta, no me gusta. Pero a ese ser humano que Dios llama el hombre natural, Dios le propone ser convertido en un ser espiritual. De manera que aquí ya encontramos un elemento increíble. El pensamiento del ser humano se fue formando por herencia, por la vida intrauterina, por lo que lee, por lo que ve, por lo que estudia, y ahí se va formando ese sincretismo que les hablaba. Pero Dios dice, yo tengo una sabiduría que fue la que diseñé para el original que hay en ti. Entonces el pensamiento crítico del cristiano no se basa en la relatividad cultural y en la lógica puramente humana. Pueden haber tantas opiniones como cerebros habrá en el planeta, pero la verdad de Dios es pura porque no es humana. Entonces, el punto de partida y filtro definitivo es la palabra de Dios, porque su palabra es su honor, su prestigio, su reputación, y aún él mismo enseña que primero se acabará el cielo y la tierra antes de que ni una tilde o una jota de su palabra no se cumpla. Y cuando él nos expresa esto, debiéramos hacernos a estas alturas de la charla de hoy una pregunta. ¿Qué tanta certeza y seguridad frente a las circunstancias me da la palabra de Dios? Porque es que algo que con frecuencia nos saca del diseño de Dios es fijarnos nuestros ojos en lo que está sucediendo, en las expectativas que tenemos de que algo ocurra o no ocurra. Pero cuando nosotros todo lo vemos a través del filtro de la palabra, entonces nuestra calidad de vida cambia y aumenta la confianza, la seguridad en lo que Dios nos da por su amor, que es lo que se llama fe. ¿Cómo aplicar esta parte bíblica? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad no es que hayan verdades, la verdad es una sola y es la palabra. De Génesis a Apocalipsis, esa es la verdad y fuera de eso no existe otra verdad. Y vuelvo a insistir que uno puede probar esto a través de la experiencia de la vida. El cerebro tiene esa tendencia a rutinizar las cosas. Entonces, cuando entramos en unas dinámicas espirituales, fácilmente pueden terminar volviéndose tradiciones religiosas. Como por ejemplo, abro los ojos y le doy las gracias a Dios por el día y me voy. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, de por sí es la forma de empezar el día, pero lo hago ya mecánicamente, repetitivamente, o cada mañana tengo una experiencia diferente con Él, dado de que Él promete que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, pensamiento crítico cristiano es una forma de evaluar
la buena aventura diaria que Él nos regala. Puedo al terminar el día poder compartirle a alguien, mira, el Espíritu de Dios lo orienta a uno de esta y aquella manera. He ido conociendo a Dios porque mi pensamiento crítico basado en la verdad absoluta opera de esta o aquella forma. Eso es el verdadero cristianismo. Toda idea, filosofía o argumento del mundo o de los humanos debe ser medido contra y a través de la revelación e iluminación bíblica. Por eso nuestro eh, espacio de los sábados se llama contra la corriente. No caminamos con el famoso proverbio popular, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, todo lo vamos examinando, lo vamos evaluando y a la luz del Espíritu aparece la revelación e iluminación bíblica. Entonces aquí viene un momento de empezar a hacer un diagnóstico, porque no se trata solo de creer en Dios, es lo conozco cada día más, veo su fidelidad, veo la experiencia y voy potenciando la evaluación de mi forma de pensar. Lo que yo pienso está acorde a la verdad absoluta. Lo que yo pienso le agrada a Dios. Lo que yo pienso me hace bien. Lo que yo pienso le agrega valor a otros. eh, lo que yo pienso es producto de una sabiduría que me llegó a través de la verdad total, que es la palabra de Dios. Entonces, Pablo le recuerda a los corintios que no llegó a ellos con discursos elocuentes ni sabiduría humana, sino proclamando a Cristo y a Cristo crucificado, el misterio de la muerte de Cristo. Entonces, hay dos grandes poblaciones en el mundo, los hombres naturales y los hombres espirituales. En lo que ya llevamos de recorrido de este corto tiempo, ¿qué diagnóstico ya estás haciendo en tu vida? ¿Eres de aquellos que toman nota, que escriben lo que les va llegando, o simplemente somos espectadores de una charla y el ser espectadores no produce ninguna transformación? Su fe no debe depender de la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios, y quiero hacer un énfasis en esto. Dice también en el libro de Efesios, según el poder que opera en nosotros. Dice en Filipenses 2:13 que Dios trabaja en nosotros para colocar el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, si alguien te pregunta, bueno, mira, y en todo esta experiencia que llevas de creer en Dios, ¿cómo es que has experimentado el poder de Él obrando a través tuyo? Y es un poder formativo. Él prometió que al comenzar la buena obra la va a terminar. De manera que gran parte del pensamiento crítico del cristiano es estarme haciendo un inventario de cómo va mi proceso hacia la madurez espiritual. Eso realmente es la experiencia a la que estamos llamados. La sabiduría oculta de Dios explica que existe una sabiduría divina oculta para los gobernantes de este mundo. Esto es bien especial. Uno puede abrir una Biblia en cualquier lugar, en cualquier esquina, y todo el que sepa leer se acerca y puede leerla, pero no la va a entender. Por eso dice que es locura para los que se pierden. Porque si Dios es el dueño, escuchemos bien por favor, si Dios es el dueño absoluto de la verdad pura, total, ¿acaso Él no tiene toda la soberanía para saber a quién se la entrega y a quién no? ¿A quién lo bloquea?
Le decían los discípulos, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y decía para que el que entiende no entienda y el que ve no vea, porque los tesoros del cielo, de la sabiduría y la inteligencia de Dios, solo son para sus hijos. Y aquí tendríamos, para los que no conocen el concepto, que en el Evangelio de San Juan capítulo 1 habla de que solo aquellos que crean en el nombre de Jesús y que lo reciben resucitado en su corazón, tendrán la experiencia de ser convertidos en hijos de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Entonces agrega las cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Usted ama a Dios? Es fácil decir sí o decir amén, o en fin. Pero usted sabe qué es amar a Dios. Amar a Dios tiene que ver otra vez con el pensamiento crítico del cristiano, porque dice el manual del diseñador, el que me ama practica mi palabra. La práctica de la palabra es lo que abre el escenario de experimentar el amor de Dios. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo del Señor. Entonces, quiero aquí hacer una pequeña pausa, pero que podamos contemplar esto. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que Él ha preparado, Dios se tomó el trabajo de preparar cosas para tu vida, para clarificar el propósito para el cual estamos en este mundo. Y entonces el pensamiento crítico nos lleva a esa transformación en la interpretación de la vida. Y por eso dice aquí, no son cosas que hayan visto ni que hayan oído, porque no se trata de filosofías ni de religiones ni de prácticas diseñadas por hombres o por las culturas o por las tradiciones, sino que es la sorpresa diaria de las experiencias con Dios. Dios se ha tomado el trabajo de preparar una sabiduría para tu vida y es un regalo, no es un merecimiento. Y esto que Él ha preparado produce poder, produce pasión, produce eh, inspiración, palabra demasiado importante. Cuando abres los ojos por la mañana, ¿qué te inspira? ¿Qué es lo que te inspira para vivir? Una vida sin inspiración es una vida vacía, es una vida muy compleja. De manera que cuando vamos entrando en la dimensión del espíritu, vamos empezando a vivir la gran experiencia de ser bienaventurado. La revelación es por el Espíritu de Dios. Dios revela estos misterios profundos a través de su Espíritu, ya que solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Ahora, 1 Corintios 4 dice que nosotros, los que hemos aceptado ser transformados en hijos de Dios, lo cual es una propuesta para todos, eh, empezamos a ser sorprendidos con la revelación de los misterios. La palabra misterio viene del griego mysterium, que quiere decir imposible de ser comprendido o alcanzado por la mente humana. Nos es entregada en el Espíritu. Entonces, el hombre espiritual versus al hombre natural. No sé dónde te estás clasificando más. Y si estamos hablando del pensamiento crítico del cristiano, ¿qué abunda más en nuestra mente durante el día? ¿Los pensamientos de un hombre natural o vivir bajo la sabiduría del hombre espiritual? El hombre natural es aquel que no tiene el espíritu, no ha nacido de nuevo. La ley del nuevo nacimiento es la activación de la tercera área, que es el espíritu. Y entonces por eso dicen no puede entender la palabra de Dios.
En cambio, el hombre espiritual las discierne correctamente porque tiene la mente de Cristo. Quiero quedarnos ahí. ¿Usted tiene la mente de Cristo o no la tiene? Y si la tiene, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿En dónde está? En estos días he estado interactuando con algunas personas y se quedan un poco absortas al darse cuenta que hay una gran diferencia entre alma y espíritu. Por eso, el hombre natural tiene la mente en su cerebro, pero el que es espiritual tiene la mente de Cristo en el espíritu, que es la fuente de la verdad absoluta y perfecta. Entonces, aparte de esta primera expresión que es el fundamento, primero, el fundamento es la verdad absoluta de Dios en nuestra carta de navegación. Después de tener claro lo de la sabiduría de Dios, entonces vamos a mirar el segundo aspecto, que es el principio de examinar todo con rigor. El pensamiento crítico del cristiano es aquel que empieza por evaluar su manera de pensar. En neurociencias, los que me han acompañado en otros espacios saben que el cerebro fue creado y diseñado con una característica que se llama metacognición, que es la capacidad de poder pensar en lo que pienso y decidir qué hago con esos pensamientos. De ahí hemos desarrollado un concepto que se llama aeropuerto cerebral. Entonces, un cristiano con pensamiento crítico no es ingenuo y eh, ni acepta las enseñanzas de forma ciega. Ahora que Colombia acaba de pasar por una fuerte competencia política por la presidencia, y yo oigo tanto y tanto a la gente creyendo hasta alterándose y casi que dispuesto a irse a las manos defendiendo ideas que le llegaron fue por noticieros. Y alguna vez nos hemos ido a esa parte del pensamiento crístico, ¿esto es real? ¿Esto es así? ¿Cuántas veces ha llegado a nuestra mente el pensamiento como de la queja sobre todo? La queja, el desánimo, la tristeza, el renegar, el protestar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me tiene que suceder esto y lo otro? Ese pensamiento no es el de un hombre espiritual, porque el pensamiento de un hombre espiritual es un pensamiento de fe. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que el Señor nunca me desamparará ni me dejará. En que su espíritu es el oportuno socorro. En que su amor nunca será quitado en mi vida. Que el Espíritu de Dios habita de todo aquel que lo ha querido recibir y nunca nos separaremos. Entonces, ¿quién está guiando nuestra vida? Y este es un momento bien especial para llevarnos hoy. Diariamente, ¿qué guía mi vida? Las emociones. Y las emociones aparecen y se producen por la interpretación que mi cerebro hace de lo que me está llegando durante el día. O yo evalúo el día a través de la palabra y la verdad absoluta de Dios, y entonces soy un cristiano con pensamiento crítico. Analiza los mensajes, las intenciones y los frutos de lo que escucha, pero retiene únicamente aquello que se alinea al carácter de Dios. Y recordemos qué carácter es sistema de gobierno, cómo gobierno y administro mi vida. La aplicación de nuestro manual de vida es examínelo todo, pero retenga lo bueno. Implica un esfuerzo activo de evaluación y filtrado constante con la guía del Espíritu Santo, donde dice,
En Romanos 8:14, que tanto lo menciono, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Tercero, la meta es renovar la mente. Y no solo es renovarla, sino también derribar argumentos. Esto que vamos a ver en el punto 3 es la base del aeropuerto cerebral. Ya se sabe que el cerebro maneja un promedio de 75.000 pensamientos por día, pero con esa característica que tiene diseñada de saber qué pensamientos acepto y cuáles no, renuevo mi mente y derribo argumentos. Cuando estudiamos la palabra derribar, uno no puede derribar lo que está en el piso, uno derriba lo que viene por lo alto. Entonces ahí aparece este tráfico aéreo de pensamientos en nuestro cerebro y allí nos damos cuenta de cómo el objetivo de ese análisis del pensamiento crítico no es ganar debates intelectuales ni alegatos, sino proteger la mente del engaño y alinear el comportamiento con la voluntad divina. Y Él nos enseña que su voluntad para la vida de cada uno de nosotros es buena, agradable y perfecta. Requiere cuestionar los patrones del pensamiento del mundo actual. Patrones son programas y son programas que se instalan en nuestra mente si nosotros nos descuidamos. Hagamos un pequeño ejercicio y le invito a que trabaje esto de aquí al otro sábado. ¿Cuáles son los pensamientos repetitivos que hay en tu vida? Este es un ejercicio espectacular y nos prepara para que vamos viviendo un proceso transformacional. La idea de hablar del pensamiento crítico cristiano no es información, no es una conferencia intelectual o de un intelectualismo teológico. Es una experiencia transformadora. No es motivacional, es transformadora. De manera que, ¿qué ocurriría en tu vida si vas detectando cuáles son los pensamientos repetitivos que hay? Y esos pensamientos repetitivos que tienen que ver con tu pasado, con tu futuro, cómo afectan tu presente, tus relaciones con los demás. Entonces, este concepto dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien permítale a Dios que los transforme en personas nuevas. Dios no hace remiendos. Dios no repara a medias las cosas. Hay pasajes donde nos dice que Él no echa el vino en odres viejos. Dice que cuando el alfarero en Jeremías 18 se le estaba deteriorando la vasija de barro, dice, hizo una nueva. Todo lo que Dios hace es nuevo. ¿Cómo sería tu vida si hoy te estás dando cuenta que tal como piensas eso eres, pero que tienes toda la posibilidad de que a través de la verdad absoluta puedas ser transformado y cambiado en una persona nueva al cambiar la manera de pensar? Y entonces aprenderán, en otra versión dice, y podrán comprobar que el conocer la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad que es buena, agradable y perfecta, entonces, ¿cómo sería a partir de hoy nuestra vida al darme cuenta que hay formas de interpretar, experimentar y vivir la vida sabiendo que es bueno, agradable y perfecto? Ahora, lo bueno, lo agradable y perfecto no encaja en la interpretación humana de lo bueno, agradable y perfecto. Por ejemplo, cuando de una manera especial dice, si te dan una cachetada, coloca la otra mejilla, y es que eso es bueno, agradable y perfecto, claro. Es una manera de expresarlo, ¿cierto? No está hablando literalmente que sea en lo físico, pero también dice, vence con el bien al mal.
cada vez que viene algo tóxico a nuestra vida, si respondemos tóxicamente es porque esa toxicidad también está en nosotros. También se aplica en derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira esto tan importante. Cada vez que nos decidimos por conocer a Dios, van a aparecer barreras, resistencias, distractores y otra serie de cosas. Entonces, nosotros también debemos aprender a derribar todo aquello. ¿Y por qué habla de altivez? Porque la altivez es soberbia humana. La altivez es orgullo, es mm, esta soberbia de creer de que no la sabemos todas. Por eso Jesús dejó un legado que decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Realmente estamos dispuestos a hacer, a aprender a cómo ser guiados por el Espíritu Santo y por el amor de Dios? A diferencia del criticismo secular, de la crítica del mundo de los filósofos, el pensamiento crítico cristiano se ejerce con humildad, con mansedumbre y amor. Es por edificación, no por estar peleando y criticando con otros, no es buscando contiendas para sacar el ego. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que para que probemos lo mejor. Hay un concepto desde el campo espiritual que la ciencia no es de Dios. No, hay una falsa ciencia que la menciona en una de las cartas de Timoteo, pero la verdadera ciencia nos la muestra por todos los lados. El Salmo 94 dice, y aquel que creó el ojo no verá, y el que creó el oído no oirá, y el que le enseña la ciencia a su pueblo. Eclesiastés 12 dice que aquellos que estamos en el liderazgo nos dará la sabiduría para diseñar, ser innovadores y creativos de los métodos de enseñanza de su palabra. El conocimiento y el discernimiento deben operar bajo el marco del amor cristiano. De manera que hoy muy contento de tenerles en esta introducción del pensamiento crítico cristiano que es muy transformador. Por eso espero que podamos continuar en esta formación. Eh, los que quieran pueden escribirme y en el próximo sábado, que es la segunda mentoría, vamos a ir teniendo sus datos para crear un formulario donde podamos enviarles estos materiales. Bueno, aunque se nos ha acabado el tiempo, si hay alguna pregunta, le escriben en el chat. Una o dos preguntas podríamos todavía responderlas. Bueno, como les digo, esto lo vamos a ir eh, enviando esta grabación a los grupos con el material de las diapositivas también, para que este no sea un programa informativo, sino para que sea una experiencia transformadora que nos lleve a otro nivel. Entonces, muy agradecido, invitemos a otros y esperemos que Dios nos respalde entre esta intencionalidad de este tema tan apasionante. Un abrazo grande, que Dios les bendiga y nos estamos encontrando en los diferentes espacios.